Entonces, perfecto, ahí, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por compartir otro ciclo más de esta entrega que estamos haciendo de Masterclass para tratar de profundizar nuestro conocimiento desde la AXBA y para todos nuestros socios. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con Matías Iciani. Él es Matías Iciani Soler, es licenciado en Enología por la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, luego de una década de trabajo en importantes bodegas argentinas y una estadía en Tarragona, Cataluña, España. En 2014 se incorpora al equipo enológico de Escorihuela Gascón. Está a cargo de viñedos propios, de terceros y de la bodega Escorihuela Gascón, asumiendo desde el 2018 el puesto de gerente de viñedos y enología. Así que le damos una bienvenida, un agradecimiento a Matías, y bueno, si querés compartir pantalla, querés mostrar algo, o directamente charlamos, empezamos. Charlemos. Mirá, bueno, gracias por la introducción. Rápidamente les cuento, yo, como decía, arranqué en el 2014 en Escorihuela, venía de trabajar en una empresa chilena, la bodega es la segunda bodega más grande de Chile, ahora creo que está número 3, que es Viña Santa Carolina, que acá en Argentina se llamaba Finca El Origen, proyecto netamente exportador y bueno, antes de eso había trabajado muchos años, bueno, estuve viviendo un año en Europa, trabajé en San Sadurní, en la parte de Cava, que aparte mi familia materna es originaria de Cataluña, así que fue una experiencia muy linda, y previo a eso hice muchas cosechas y trabajé con Susana Balbo y Pedro Marcheschi, que son para mí, de alguna forma, mis mentores, para los que supongo que todos los conocen, pero bueno, Pedro Marcheschi, que por ahí es el perfil más bajo, pero es una persona ha sido una persona extremadamente importante en la industria vitivinícola argentina, fue gerente de Catena Zapata, gerente general de gerente, digamos, técnico durante muchos años de Catena Zapata, y bueno, después se casó con Susana Balbo, que trabajaba también en Catena, y abrieron su propia bodega, Dominio del Plata. Así que he tenido la suerte de ver crecer ese proyecto personal de dos grandes enólogos y técnicos de esta industria, y de crecer también luego de la universidad en ese... Bueno, en realidad empecé a trabajar a los 20 años, en segundo año de la universidad, con ellos, y bueno, y hoy estoy acá desde el 2014, como decía, en Escorihuela, ya mi cosecha número 17, 18. Así que bueno, en Escorihuela fue lindo entrar a Escorihuela. Yo no tenía muy claro qué me iba a encontrar. Pensaba que era conocida, conocía a algunos enólogos que trabajaban, y había estado alguna vez probando vinos en la universidad, pero no tenía, y conocía por supuesto la marca, pero no tenía clara así qué me iba a encontrar. Y la verdad que fue un flash, fue increíble entrar, y la primera semana entré a cargo de los vinos de exportación, y a la semana Nicolás Catena me pidió que me hiciera cargo de los vinos de alta gama. Nicolás Catena, para que ustedes sepan, es dueño de Escorihuela, es el doctor, el dueño de Catena Zapata, aparte de digamos, es el patriarca de la familia Catena, es una familia muy vinculada a esta industria, como todos saben, y es propietario junto a un grupo de inversores de Escorihuela, al igual que Rutin y La Rural, somos empresas hermanas, digamos. Con lo cual Nicolás Catena es mi jefe y es una persona completamente involucrada en la operación de la bodega. Les cuento esto porque para entender un poco la génesis de Escorihuela, era una empresa familiar que en los 90 se fundieron, como tantas otras empresas, y en el 98 Nicolás Catena y un grupo de inversores compran Escorihuela y le inyectan a toda esta trayectoria y participación en la industria vitivinícola el know-how de Catena, con todos sus técnicos que habían viajado a estudiar a las mejores universidades del mundo
en ese momento en Davis, con Pedro Marcheschi fue el primero que fue a Davis, a California, que es la mejor universidad del mundo, o dicen, de enología, y todo ese know-how que había adquirido Catena y que lo hizo transformarse en ese periodo en el líder indiscutible de los vinos de alta gama de la Argentina hasta el día de hoy. Él inyectó todo esto y lo primero que hizo fue traer a Escorihuela justamente su asesor, que era en ese momento Jacques Lurton, un gran enólogo, el hermano de François, dueño de la bodega Piedra Negra. Y Jacques Lurton, completamente distinto a François, un enólogo de pura cepa, súper técnico, introdujo tecnología en la bodega que hasta el día de hoy la usamos. La verdad que automatizó el frío, colocó en todas las piletas, cosas que en esa época, les cuento rápidamente, no eran comunes. Con lo cual el gran aporte de Catena fue conocimiento, ¿no? Aparte de invertir un montón en tecnología y en renovar las maquinarias que ya habían. Y el otro gran aporte fue las fincas, la tierra. Escorihuela tenía viñedos en zonas que eran muy importantes digamos, en el siglo pasado, o sea, en Medano y en algunas zonas que tienen un renombre, pero que hace, digamos, en la década de 80 y 70 eran realmente zonas en donde se hacían vinos de alta gama. Cuando ingresa a Catena, empieza con toda justamente su visión de comprar viñedos en la montaña, en altura, que es el gran pionero en eso, y vende las tierras en el este, digamos, y compra un viñedo en Agrelo, que era el lugar que se estaba formando en esa época. Para hacer una idea, en ese momento también surgió la bodega Catena Zapata, más o menos contemporánea, que en esta época él estaba invirtiendo justamente en Agrelo, se venían todas las bodegas del este a Agrelo. Agrelo era el super lugar para hacer vinos de alta gama. De hecho, bueno, Dominio del Plata surgía ahí también a finales de los 90, en esa zona. Era la zona para tener viñedos. Catena compra una finca para Escorihuela de 150 hectáreas, que es en nuestro viñedo de Agrelo, donde tenemos la finca, perdón, la bodega de alta gama. Y bueno, y compra también las propiedades, que a mi juicio fue la sorpresa más linda, que fue el viñedo biodinámico y orgánico en el Cepillo, en lo que se llama, o lo que a mí me gusta decirle, Cordón El Cepillo, Los Indios, es una pequeña parte al sudoeste del Valle de Uco. Después de ahí no hay más nada, hay montaña y ya nos vamos hacia San Rafael, digamos, en la última parte del Valle de Uco, pegada a la montaña y al sur, dentro del departamento de San Carlos, que como ustedes sabrán, integrante del Valle de Uco, ¿no? Con lo cual me encontré con una empresa que me sorprendió, que era la primera bodega de la Argentina en ser biodinámica certificada Demeter, tener un viñedo plantado desde sus inicios como biodinámico, un viñedo en el Cepillo alto, en donde en ese momento nadie quería plantar, porque el Cepillo tiene o tenía la mala fama de que todo se hiela. Es uno de los lugares más fríos del Valle de Uco, con lo cual nadie quería plantar porque perdías una cosecha cada 2 años, digamos. Un año cosechabas, otro perdías todo, un año cosechabas. Entonces nadie invertía ahí. Bueno, Nicolás fue pionero, como les digo, en todo esto, en Gualtallarí, en el Cepillo y en Altamira, donde compró sus principales propiedades. Y bueno, y Escorihuela, siempre que él compraba con Escorihuela y con Catena. Entonces, nosotros tenemos esta particularidad, ese viñedo tan especial que les decía, el viñedo del Cepillo, que es plantado biodinámico. ¿De dónde sale este vino, no? Este vino que estamos tomando hoy, un Malbec del cuartel 6, de ese viñedo, que cuando llegué, en el 2014, lo primero que hice esa primera semana fue súper intensa porque no había alcanzado a hacer nada y ya me habían cambiado las funciones, estaba a cargo de vinos que hasta ese momento hasta participaba Paul Hobbs,
De ahí en adelante lo empecé a hacer, digamos, yo. Fue una semana muy intensa. Lo que más hice fue recorrer viñedos, empezar a conocer los más de 150 productores pequeños y con relaciones de más de 25 años que tenemos, que para mí eso es un capital o una red impagable, no la había visto nunca. Para una empresa tener, imagínense, como enólogo, una paleta de posibilidades inmensa. Tengo viñedos de 100 años, tengo viñedos en las compuertas, viñedos en la consulta, viñedos, he tenido viñedos en Cafayate, viñedos en la Patagonia, eh, tengo posibilidades, ahora ya tengo viñedos en la consulta de más de 100 años, tengo viñedos en altura a 1400 metros, en la carrera, tengo un abanico de posibilidades gigante, y esto es fruto del trabajo de mucho tiempo anterior, donde se fue construyendo una relación con los productores que es característica de Escorihuela. Es una relación simbiótica, ¿no? Me toca a mí ya hace 3 años. Antes tenía un coequiper que es Claudio, que se fue el gerente de viñedo de Chandon. Y cuando él se fue, Nicolás me pidió que me hiciera cargo de los viñedos también. Y con lo cual continué el trabajo que había venido haciendo con mi compañero hasta ese momento, Claudio, que era entablar relaciones con los productores, conocer a los productores y también tomarnos el trabajo de darle el feedback a los productores de qué estaba pasando con su uva, qué calidad estaba dando. También ponemos a disposición ingenieros agrónomos que trabajan en mi equipo para asesorarlos. Y también, como el año 2016 claramente, si el productor tiene una contingencia climática, no le dejamos la uva ahí y le decimos que no la queremos. Hemos comprado uva prácticamente con granizada, uva que no tenía calidad, con la finalidad justamente de intentar ayudar al productor que ha tenido una contingencia climática. Y bueno, nosotros finalmente terminamos haciendo un vino que podemos mandar a la destilería o lo que sea, pero me ha tocado tomar ese tipo de decisiones y créanme que lo hacemos. Con lo cual, la relación con los productores es muy cooperativa en el buen sentido de la palabra, y ellos con nosotros es lo mismo, ¿no? Así que este es un pantallazo muy rápido de todas las cosas que me encontré en una bodega que tiene 146 años de vida, desde que se fundó por Don Miguel Gascón. Y mucho de esa impronta, de ese pionero, que aparte fue... interrúmpame cuando quieran, yo estoy me echando un poco de historia, un poco de actualidad, me vine del presente al pasado, bueno, voy hablando un poco de todo, pero interrúmpanme cuando diga algo que por ahí no les suene o algo que quieran profundizar también, ¿no? Yo voy a ir nombrando un montón de cosas, ustedes díganme dónde quieren profundizar. Don Miguel Gascón fue, aparte pionero en la Argentina, construyó en Mendoza, sobre todo construyó el primer edificio antisísmico. Ustedes saben que Mendoza es completamente sísmica. Han habido varios terremotos. El terremoto más grave, más fuerte, fue en el año 86, si no me equivoco. Yo, yo todavía no nacía, nada, mentira, ya había nacido, pero no hacía muchísimo tampoco. Fue bravo, se cayeron varios barrios acá en Mendoza. Eh, y bueno, Corihuela está todavía, hoy hablaba, justo había un sommelier hoy visitándome en Buenos Aires, Paulito Colina, estábamos recién en la boda y le contaba que me ha tocado pasar un par de temblores ahí y la verdad que no se mueve, es una cosa muy bien hecha. Y bueno, justamente Don Miguel Gascón construyó el primer edificio antisísmico en el centro de Mendoza, que actualmente está en pie, entre otras cosas, ¿no? Donó las tierras para hacer una idea, hoy Escorihuela ha quedado en el centro de la ciudad, está rodeada por una zona tipo Palermo, si quieren, de residencias. Hay muchas casas, también hay edificios,
pero es más bien una zona residencial que ahí a 5 minutos está el centro del kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Entonces, completamente metida en el centro de la ciudad. Después tenemos, eso un poco de historia, ¿no? Esa es nuestra bodega principal, en donde tenemos las oficinas de administración y demás, donde está el restaurante Francis Malman en 1884, que fue el primer restaurante que abrió Francis, que abrió en nuestra bodega. Y te diría que uno de los restaurantes más importantes de Mendoza. No sé, diría de la Argentina también, pero de Mendoza seguro. Bueno, después tenemos la bodega que está en la finca de Agrelo, una bodega que se construyó hace unos 12 años, pensando exclusivamente en hacer vino. No es una bodega que esté abierta al público, es una bodega que la diseñaron enólogos para hacer vino. Y con lo cual en esa bodega, 1,5 millones de litros, tengo 1.400, 1.500 barricas y una nave de cubas de roble de 5.000 litros, donde puedo fermentar y guardar también. Es donde hacemos todas las líneas de la bodega de escorihuelas con gran reserva hacia arriba. O sea, escorihuelas con gran reserva, pequeñas producciones, President's Blend, MEC, Don y un vinito que va a salir al mercado que se llama Miguel Escorihuelas con que va a ser un vino que está por arriba del Don. Así que, y después tenemos otra bodega que está en Maipú y que solo la usamos para guardar vino y para fraccionar vinos que están de la categoría Familia Gascón para abajo, ¿no? Circus y Familia Gascón. Es una bodega como que tiene una línea de fraccionamiento muy moderna, robotizada, completamente actualizada. Y después tenemos nuestra línea principal, también muy actualizada, con robots para armar pallets, para vaciar botellas, algo que no es muy común acá en Mendoza, en la bodega de Vicus, donde centralizamos todo nuestro fraccionamiento de escorihuelas con hacia arriba. Y luego, y más reciente, tenemos un viñedo de en realidad tiene 300 hectáreas en Tolombón, al lado de Cafayate. Estuve hace una semana ahí. Un lugar espectacular, realmente único, cerca de la bodega que tiene ahí, que está Colorado Sejanovic, Los Cardones me sale, no sé si se llama Los Cardones, pero bueno, es ahí a 5 kilómetros está nuestra propiedad, que tiene como 250 hectáreas, y tenemos plantadas 45, 40 con Malbec, 5 con Cabernet Sauvignon, y tengo ya casi en la mira para el año que viene plantar 45 hectáreas más, porque es una finca que da una calidad excepcional, es arena pura, y da un Malbec súper con buena estructura, con buena nariz, un vino que va muy bien. Así que bueno, hay Matías, un una pantallazo. pregunta, ahí está, hace un pantallazo. Una pregunta con respecto a la aproximación biodinámica. ¿Vos venías trabajando ya, Sí. estudiando sobre eso, o de repente cuando entraste en la bodega te pusieron a cargo o tuviste que trabajar específicamente estas parcelas con los viñedos diseñados a tal fin, o vos ya venías con un aprendizaje previo? No, la verdad es que, mira, para que te des una idea, proyectos biodinámicos en la Argentina, o bodegas biodinámicas, somos 5. Hoy somos 5. En esa época era Escorihuela, Ernesto Catena y nadie más, éramos 2 o 3. Hoy somos 5. Algunas han bajado, Colomé se bajó, estuvo Colomé un tiempo, pero siempre está entre 5, 7, 5, 7, ¿no? No es que tenés 100 proyectos. Con lo cual es, como te digo, una cosa muy exclusiva, en la cual yo no había tenido participación en mis otros trabajos.
había tenido mucha participación con orgánico en donde vivía en Barcelona, porque, bueno, España tiene bastante superficie certificada orgánica, pero no biodinámica. Con lo cual fue una aproximación que a mí me encanta, porque después fui fundador de un grupo que se llama Vinodinámicos, que es un grupo donde nos juntamos todos los productores biodinámicos, que en este caso estamos Alpamanta, Chacana, Ernesto Catena Viñas, Cróntiras. Bueno, ahora salió Alpamanta, que antes estaba, y nosotros. Y Michelini, que no está certificado, pero participa del grupo. Es un grupo que se generó para intercambiar ideas y para aprender, porque la biodinamia, y ahora me meto un poco en este tema que entiendo el tema de hoy, no solo se queda en el plano productivo. La biodinamia es una cultura, es una forma de ver el viñedo. Y esa forma de ver el viñedo tiene mucho que ver con todos los actores que están en el viñedo. Y esto es un aprendizaje espectacular que he tenido la posibilidad de hacer en Escorihuela, porque normalmente estamos seteados en la facultad para ver el viñedo como kilos por hectárea de determinada variedad y nada más. Ya el viñedo orgánico empieza a tener en cuenta el ecosistema, ese ecosistema que hay en esa determinada producción, en esa determinada finca, que tiene que estar en equilibrio y que ese equilibrio tiene que ser natural. Está claro que en la producción orgánica se permite el cobre, el azufre, algunos metales que son, digamos, algunos compuestos que son fundamentales para la elaboración de vinos de calidad y que sin ellos no se podría hacer. Entonces, no es completamente, digamos, se trata de equilibrar ese ecosistema de la forma natural, aunque hay algunas cosas, lo mismo en el vino, que están permitidas. Bueno, la biodinamia es la combinación de este ecosistema en equilibrio que se forma. Básicamente, muy rápidamente, calculo que todos más o menos ya entienden el concepto de ecosistema en equilibrio, pero si yo quiero cortar malezas, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un ejército de ovejas y estamos trabajando en nuestro viñedo de Agrelo en invierno, que no hay hojas ni frutos, las liberamos en el viñedo y básicamente se comen todo lo que hay debajo del viñedo, todas las hierbas que nosotros queremos combatir. Y en el proceso también van dejando su abono, que también nos viene súper bien. En el verano las pasamos a cancha de polo, que tenemos pasto de sobra para alimentarlas. Pero bueno, en definitiva, este es un ejemplo de cómo nosotros buscamos reventar ese ecosistema, que no es natural porque lo hizo el hombre, pero se puede trabajar de la forma más sostenible. Esa cancha de polo que alimenta a las ovejas en verano, cuando no las podemos tener en viña porque se comerían la uva y las hojas, se riega con los efluentes de la bodega. Con lo cual, eso es lo que nosotros detectamos, el círculo que nosotros decimos. Bueno, ok, nosotros producimos un montón de efluentes líquidos. Agua, con vino, con borra, con restos de uva. Esa agua se lleva a una planta de tratamiento, se le sacan los sólidos, se controla el pH y se riega la cancha de polo. De esa forma, de alguna manera, todo lo que nosotros utilizamos, esa energía que utilizamos en la producción, vuelve a la cancha de polo en este caso. ¿Y por qué viñedo? Me dicen ustedes. Bueno, el viñedo tiene algunas otras sensibilidades que el pasto no tiene. El pasto es mucho más tolerante a dar exceso de agua, por ejemplo. Un viñedo, si lo regamos demasiado, tiene problemas, ¿no? Empieza a tener problemas. En cambio, el agua, el pasto, tenemos 5 hectáreas, ocupa una cancha de polo, 5 hectáreas. Yo no lo sabía, lo aprendí acá. Realmente es mucho pasto, entonces
tenemos suficiente superficie como para utilizar todos nuestros efluentes sin ningún tipo de riesgo para el pasto ni para nadie. En cambio, en el viñedo tendríamos que tener cuidado con la cantidad de agua que ponemos. Pero volviendo a esto, de esa forma nosotros hemos equilibrado un ecosistema de agrelo que no es natural, pero uno puede trabajar para hacerlo lo más sustentable posible. De hecho, vamos a certificar agrelo también. Este año empezamos la transición, son 5 años para ser biodinámicos, pero por ahora vamos a quedarnos en orgánicos, en agrelo, porque realmente es complicado tener un viñedo de 150 hectáreas biodinámico. Ya somos el viñedo más grande de Argentina biodinámico en el Cepillo, con 80 hectáreas, pero no nos queremos meter todavía en las 150 hectáreas. Pero comentario al margen. Con lo cual, tenemos un convencimiento de que este es el camino para lograr grandes vinos y en el proceso no destruir nuestra hermosa tierra. Y volviendo al Cepillo, de donde sale este vino, que fue mi primer proyecto en el 2015, es un vino, hasta ese momento Escorihuela hacía ya casi 10 años un viñedo biodinámico y nunca había hecho un vino certificado biodinámico. El 2000 años. Qué casualidad que lo coseché justo el día que nació mi hija, el 14 de abril de 2015. Y bueno, fue un vino que se elaboró sin agregado de madera, pero por decir lo más anecdótico, pero tampoco agregué levaduras, tampoco agregué ningún tipo de enzima, solo se agrega 1,5 gramos de ácido tartárico que está autorizado por la norma Demeter, que sale de la misma uva, o sea, se obtiene un subproducto de la uva, un reciclado, y también se puede agregar nutrientes que son orgánicos y biodinámicos, son levaduras muertas básicamente. Eso es todo lo que se agrega a este vino. Nosotros no utilizamos voy a apagar el celular porque me parece que escuchan mucho eso, no sé si escuchan, pero yo sí. Ahí está. Nosotros utilizamos, me colgué. Con Iba a decir, bueno, con los este es un vino agregados. que el concepto que tiene es... bueno, no agregamos nada, porque un poco la idea era justamente esa, es decir, bueno, quiero un vino que represente directamente el Cepillo. Y eso es una de las cosas positivas que tiene la producción de vinos orgánicos y biodinámicos. A mi criterio son vinos que van a hablar muy francamente de la uva, del viñedo y del lugar donde es producido, y de la gente también. Pero este vino tenía esa función. Entonces, como me preguntaste, yo no había estado en contacto con la biodinamia, era mi segundo año en Escorihuela, ya sabía que el cuartel 6 de la finca El Cepillo, porque el año anterior había hecho microvinificaciones, sabía que era el cuartel de la finca. En 2015 me animé a hacer 7.000 botellas de este vino. Certificamos la bodega, que hasta ese momento no estaba certificada, y hoy tenemos bodegas certificadas orgánicas y biodinámicas. En ese momento no la teníamos, la certificamos y bueno, hice este vino, que básicamente fue cosechar durante la noche, poner la uva en un tanque de acción oxidable. Yo sí tenía experiencia en fermentaciones con levaduras indígenas, que es algo que me gusta mucho. No levaduras seleccionadas, sino las levaduras que hay en la bodega más las que hay en el viñedo. Depende, digamos, de cuánto hay de cada una. Esas levaduras son las que van a dar adelante la fermentación alcohólica. Y lo que uno intenta hacer es beneficiarla lo más posible para que puedan fermentar de forma prolija y también eficiente desde el punto de vista. La levadura, mientras más eficiente es, menos volátil y menos problemas voy a tener, que es un poco la meta. La meta era hacer un gran vino biodinámico, sin agregado de madera y sin agregado de nada.
Eso generó mucho ruido para adentro también, ¿eh? Pero poco a poco fuimos demostrando que se puede hacer un gran vino sin utilizar madera y sin, sobre todo, interferir tanto en el proceso. Yo no soy ningún, ¿cómo se dice?, activista ortodoxo de las cosas. Creo que el camino de la sustentabilidad y de los viñedos orgánicos y biodinámicos, que es simplemente agregarle al concepto orgánico el manejo de las energías planetarias, ¿no? El sol y la luna, que es un concepto un poquito más, para mí es muy claro, pero bueno, para mucha gente es más abstracto, es tan sencillo como si te pones al sol, te da calor, eso se llama, eso es energía, energía que llega a nuestro cuerpo y que se transforma en una sensación de calor, en un bronceado o en lo que fuese. Y lo mismo luna, o sea, está claro que la luna afecta a los fluidos, afecta el mar claramente. Dicen algunos que si hay luna llena hay más posibilidades de que dé a luz. Hay una influencia concreta sobre los fluidos del mundo, ¿no? Y nosotros estamos, digamos, hechos de fluidos. Entonces, plantas también. Entonces, está claro que va a generar una influencia también en el cultivo. De hecho, las plantas sin luz no viven, o sea, las plantas hacen fotosíntesis gracias al sol, con lo cual, nada, no hay que ser, ¿viste? Porque hay gente a veces que me dice, no, pero eso es todo mentira. No sé qué es mentira, ¿viste? O sea, las plantas necesitan sol para hacer la fotosíntesis. Me parece que está claro que el sol tiene una influencia sobre las plantas, punto, digamos. Después podemos discutir cuánto más o menos, pero la biodinámica, lo que hizo Rudolf Steiner hace 100 años atrás, fue observar esto y meterle conceptos filosóficos, antroposóficos, digamos, decir, qué intervención también tenemos los seres humanos en eso y cómo eso nos va a hacer mejores personas espiritualmente y demás. Bueno, ahí es donde la gente se agobia. A mí me gusta, yo entiendo que ese es el camino y también los vinos después lo demuestran. Pero volviendo a la filosofía biodinámica, es eso, es cultivo orgánico, un ecosistema que se mantiene sin agregado de químicos, de herbicidas y de fertilizantes químicos. Sí se permite el agregado de cobre y azufre en cantidades muy bajas, pero digamos, son metales que no van a influir prácticamente en la estructura del suelo porque ya están en el suelo y las cantidades que se agregan están controladas digamos, no ejercen una influencia como si uno agrega glifosato, que es un componente completamente no natural que va a alterar, que no se encuentra en la naturaleza y que está comprobado que hasta puede producir cáncer y un montón de cosas. La buena noticia es que en Mendoza tenemos en Argentina, te diría, pero sobre todo en Mendoza, un clima privilegiado, no llueve, con lo cual nuestra viticultura es bastante sustentable. Dentro de todo, nosotros curamos 2 veces al año, en Francia curan 15, entonces hay una diferencia, ¿no? Por eso no quiero ser tampoco, digamos, les quiero dejar claro que un vino que no sea biodinámico, orgánico, tampoco que estás envenenando el mundo, porque en Argentina, precisamente en Mendoza, tenemos una viticultura bastante amigable con el medio ambiente por las características climáticas que tenemos y de suelo. Así que volviendo al vino fue elaborarlo, lo cosechamos durante la noche, lo fermentamos, se demora más en fermentar porque tarda por ahí 4 o 5 días en periodo de latencia la levadura en empezar a reproducirse, pero naturalmente te das cuenta que después la fermentación, tenemos 7 cosechas de este vino, nunca hemos tenido un problema de fermentación, nunca. Y a otros vinos con levadura seleccionada se me frenan, entonces... realmente es creer o reventar, pero bueno, nunca he tenido una parada de fermentación o una desviación en un vino de estos, nunca. Está bien que los cuidamos muchísimo y que
y que tienen protocolos de extrema limpieza, que es algo que quería decirles, porque si bien me parece que el futuro y que los vinos biodinámicos transmiten directamente el viñedo, nunca, y cuando el momento cero dije, este vino no va a estar hecho, lo primero que va a tener este vino es técnica, o sea, es enología, porque a veces la gente piensa que hacer un vino biodinámico es no hacer nada, y no, como enólogos nosotros podemos dirigir el proceso de una forma precisa sin hacer muchas cosas. Básicamente la temperatura. En este vino, si yo lo enfrío demasiado en la maceración prefermentativa, bueno, no va a fermentar, porque la levadura no está preparada para eso. Si este vino lo dejo que se vaya mucho a la temperatura de fermentación, y bueno, se va a frenar la fermentación, porque las levaduras no están preparadas para soportar altas temperaturas. Si este vino no soy muy cuidadoso con el anhidrido, este es un vino casi hecho sin sulfitos, pero yo agrego una cantidad, yo puedo dar 100, como máximo 100 partes por millón. Es un 40% menos que un vino convencional. Este vino no pasa de 50 partes por millón. Es muy poquito eso, con lo cual como técnicos tenemos que elegir cuándo usarlo y esa utilización tiene que ser muy precisa, lo mismo que en el viñedo. Entonces lo que se hace con esta clase de vino es afinar el lápiz y afinar la precisión. Hay que ser muy preciso para lograr un gran vino de una calidad. Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros nos propusimos, por eso nunca utilizamos huevos de cemento, particularmente técnicamente no me gustan, son porosos, oxidan el vino. Y bueno, son un argumento de marketing. Yo no le veo realmente el único argumento que le veo que me parece muy interesante, de hecho tengo huevos de madera, es la forma. La forma es muy interesante, permite una extracción muy linda y un movimiento de las borras de los vinos blancos también interno por la forma ovoide, que es muy interesante. Pero bueno, por ejemplo, no usamos huevos, no usamos tinas, no tinas, sino, ¿cómo se llaman estas? Tinajas, digamos, ¿no? Que es el mismo caso, son mucho más permeables. Yo he visto cómo se baja una ánfora de 500 litros, quizá perdés 20 veces. Es una esponja directamente. Así que lo que decidimos usar nosotros fue acero inoxidable como tecnología. Entonces nosotros somos orgánicos y biodinámicos, pero con el libro de enología en la mesa, digamos, para ser directo. No andamos con vueltas. En ese caso intentamos combinar la ciencia y la naturaleza a la máxima precisión, digamos. Y eso es este vino. Este vino es el viñedo puesto en un tanque de acero inoxidable, fermentado, solamente trasegado una vez después de maloláctica para limpiarlo. Se corrige por única vez el anhidrido sulfuroso, por segunda vez. Primero cuando ingresa se pone un gramito, como para disminuir un poquitito, porque para hacer una idea lo que yo busco disminuir son las bacterias acéticas o lácticas, las que hayan, pero con 1 gramo de anhidrido no hago nada. A veces en un vino convencional hay que agregar 7 o 10 gramos, yo uno en este vino, como para de alguna manera favorecer a la levadura. Y después se agregan 2 o 3 gramos más post fermentación, láctica, perdón. Y no se toca más el vino. En noviembre y diciembre del mismo año de elaboración se manda a la botella. Y realmente es un vino, como les digo, que, bueno, díganme ustedes ahora, ya me cansé de hablar, a ver, quiero escuchar qué les parece el vino, cuéntenme un poco. Matías, una pregunta con respecto que quedó rodando, esto que vos hablabas, ¿no? De los niveles de sanidad de nuestros viñedos, por lo menos de la zona de Cuyo y del NOA, los niveles de sanidad y por ahí cómo, digamos, tienen la suerte de no enfrentar enfermedades que se enfrentan otros países productores.
Con Ujú. respecto al costo, de algunos artículos decían que era por ahí quizás un 20, un 15% más costoso sostener un viñedo orgánico en países europeos, si sería lo mismo quizás acá o si eso está evaluado desde la bodega. Sí, es una discusión constante en nuestro ambiente. De hecho, hoy mandaron en un grupo que no es biodinámico, es otro, en el CREA donde participamos, un estudio concreto sobre rendimientos de un viñedo orgánico versus uno convencional. Y yo por ahí todavía tiendo a ser un poquito, bueno, este paper decía que se produce entre un 15 y un 20% menos que un viñedo convencional. En mi experiencia, creo que hay factores muy importantes para poder decir que un viñedo orgánico produce menos que uno convencional. Yo he visto viñedos convencionales y son un desastre. Entonces, pongámoslo así, en condiciones perfectas, o como dije, condiciones normales de presión y temperatura, o sea, un viñedo que está bien regado, un viñedo que está bien llevado, un viñedo perfecto, probablemente sí produzca un 20% menos, y eso se puede traducir en un 20% más de costo. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer con glifosato en un viñedo convencional, o sea, con herbicidas, es un cuatriciclo que va agregando herbicidas. En el orgánico y biodinámico lo tengo que hacer una persona a mano, o con un tractor en algunos casos, o con alguna herramienta, pero de todas formas requiere más mano de obra. Y sí, es más caro que un viñedo convencional. Lo que no tengo claro, por eso, es si es menos productivo. Yo hoy vi un paper que dice que sí, que es menos productivo, y es lo que se suele decir internamente. Pero por mi experiencia de tener un viñedo biodinámico y un viñedo convencional conviviendo más o menos cerca, sí, estamos hablando de, en nuestro caso, un 30% más caro el biodinámico que el convencional. Aunque no estoy diciendo que sea por ser biodinámico. Ah, yo tengo nosotros en los últimos 3 años hemos hecho un trabajo muy grande para aumentar nuestra precisión en el riego. Pienso que el riego es el 70, el 80% de un viñedo es el riego, y me di cuenta que en Mendoza hay muy poca gente, muy pocos ingenieros agrónomos y enólogos que se preocupan por el riego, aunque no lo creas. Así que hemos contratado un especialista en los últimos años para realmente ir a fondo en el tema riego, porque todo el mundo sabe de riego, pero cuando vas al detalle te das cuenta que nada, se riegan los viñedos de forma automática, y cada viñedo es distinto. El encargado de la finca te dice que prende y a veces no prende. Ahora nosotros hemos puesto un aparato que me marca satelitalmente si se prende o no el pozo. O sea, hay que tener una serie de cuidados propios del día a día que pueden realmente determinar un rendimiento de una finca mucho más que si es convencional o orgánica, para resumirte más o menos mi opinión sobre eso. Pero sí. ¿Hay alguien preguntó algo? Y acá Damián preguntó. Dice que si realmente es más caro producir como orgánico. Es lo que te decía. Probablemente sí sea más caro. Yo lo tengo comprobado en mis costos, pero me parece que hay que hacer un trabajo, más de eficientización de lo orgánico. Si sos orgánico o biodinámico y tenés algunos problemas de personal o de riego, el daño va a ser mucho mayor que un viñedo convencional, si querés. O sea, tenés que ser muy preciso en todo. Es como en la bodega. Si yo me cuido un rato y el tanque no estaba muy limpio, y esta fermentación que no le agrego nada se va a desviar. Es así de fácil. No hay mucha vuelta que darle.
Y el mercado europeo pide este tipo de productos, también sucede con otros mercados. Ah, Julián. Sí, la verdad es que la buena noticia es que en los últimos 2 años se ha disparado. De hecho, nosotros el año pasado, en la mitad de la pandemia, abrimos un importador nuevo a Estados Unidos y nos compró todas las cosechas disponibles de este vino. Todo, nos compró todo. Se llevó la cosecha 2019 y 2020 completa. Eh, Se llevó todo y este año tuve que hacer prácticamente 4 veces más que el año pasado y se lo quiere llevar todo. Es algo que llegó no como una moda, para mí ya es parte de una forma de vida de la gente. Digamos, representa el, cómo la gente se ha despertado y se ha dado cuenta de que estábamos destruyendo todo y que parte de esta conciencia, que es la palabra que quería decir, vengo de la bodega de las 8 de la mañana y no me pidan que esté así súper fluido, pero, pero bueno, yo creo que estos vinos representan eso. Eh, y me fui por las ramas. Ah, y sí, hay muchos países que lo están pidiendo. Estados Unidos, que nadie quería que todo el mundo. De hecho, nuestro importador principal de Estados Unidos es la bodega Gallo, EJ Gallo Winery, la bodega más grande del mundo. Y ellos no ven, me decían justamente, yo fui en el 2017, cuando habíamos sacado 97 puntos en este vino, y se lo llevé a Joe Gallo, al dueño, y le dije si quería importarlo. Fui con mi jefe y, y dijo que, no, que lo iba a analizar. A él le parecía interesante, pero el CEO en ese momento dijo que no veía el negocio. Bueno, 3 años después nos compraron todas las cosechas de este vino, que es un vino que es relativamente caro para el mercado americano. O sea, un vino que una caja vale $80, es un negocio. El contenedor lo tuvimos que mandar con guardia policial hasta el puerto de Buenos Aires. O sea, son contenedores de 110.000, $120.000. Para que se den una idea, si no está siendo importante. Si Estados Unidos, que era como el país que más rechazaba esto, decía, no, lo orgánico es una moda, y ahora está tomando este vuelo, yo creo que hay otros países, por ejemplo, donde sí hace mucho que nos piden y de forma sostenida, como Bélgica, países como Brasil, países como Perú. Latinoamérica es muy consciente siempre de la parte más de sustentabilidad, aunque claro, son negocios más chicos, pero sí, en Latinoamérica se entiende conceptualmente esto, la gente interesada, pero nos falta recursos como para implementarlo, pero la gente lo entiende y lo pide, el importador también. Europa seguro, fue mucho antes que Estados Unidos consciente de esto y nos pedían, pero también cantidades más chicas, y ahora ya lo entendió Estados Unidos. Entonces ya, lo más loco, lo más lindo que nos pasó a principio de este año, nos seleccionó un chateau muy importante de Francia, que tiene sede también en Estados Unidos, que quería comprar a 4 bodegas del mundo o a 3 bodegas del mundo que ellos consideraban las bodegas más influyentes de cada uno de esos lugares: Australia, Argentina, Francia y Estados Unidos, si no me equivoco. Ellos querían comprar ese vino, querían tenerlo, traerlo, fraccionarlo con una marca, y el objetivo de esa marca era vender el mejor vino, el vino más de renombre biodinámico de cada una de esas partes. Nosotros finalmente no entramos a ese negocio por una serie de cosas, pero empiezan a aparecer estos negocios que ya son una constante. Ya está claro que no es una moda, esto es algo que llegó para quedarse y que está creciendo muy rápido, sobre todo con la pandemia, muy, muy rápido.
Y también está lo bueno de que ya se están aportando cada vez más estudios o por lo menos análisis conclusivos, ¿no? El caso también de Magalí Melmas, que ellos empezaron con estudios en la UCLA y también en Francia con cerca de 128.000 muestras, donde se puntuaron creo que arriba de 6 puntos, un 6% más mejores puntuados los vinos orgánicos y un 11, algo por ciento los vinos biodinámicos, ¿no? Entonces ahora también en todo lo que tiene que ver con los análisis y catas a ciegas, se está también viendo esa porción del mercado, cuánto mejor se puntúan. Y bueno, y los estudios son bastante conclusivos, se puntúan mejor los vinos orgánicos y se puntúan aún mejor los vinos biodinámicos. Totalmente. A nosotros tenemos muchos vinos biodinámicos, no certificamos, porque también hay un tema, hay un fantasma detrás de esto, ustedes dicen que son biodinámicos para vender, no sé qué. No, nosotros somos biodinámicos, primera bodega biodinámica de la Argentina certificada, y sin embargo nunca le pusimos un vino biodinámico hasta el 2015. Lo que quiero decir con esto es que para nosotros es algo que ha estado siempre en nuestros vinos. El DON es 100% orgánico biodinámico, pero seguramente ustedes no van a comprar ese vino por biodinámico, sino por lo que es el DON, el vino ícono nuestro, que tiene más de 20 años, el proyecto, y bueno, o pequeñas producciones Syrah, por ejemplo, es 100% biodinámico. Entonces hay una serie de cosas, de vinos que son naturales, orgánicos, que no lo decimos, pero lo somos, digamos, que me parece más importante. Y, ¿y cómo se llama? El mercado local, ¿cuál es el porcentaje de venta con respecto a los no biodinámicos? No, el mercado local es el peor, te diría, porque todavía tenemos mucha gente que dice, si es orgánico, tiene menor calidad, salvo en los círculos de gente más especializada. Me están invadiendo mis hijos, un segundo. Para esto saluda ahí, te va. Saluda ahí, sí, hola, ¿qué tal? Ahí voy, anda, bañate. Anda, bañate y voy. Así que realmente el mercado local es el que más lento viene. Cerrame la puerta, hija, por favor. Es el local que más lento viene, digamos, en adaptarse, pero también, obviamente, se ha impulsado mucho con el año pasado y y hay ciertos nichos que están a full con esto, y que, como todo, también hay que en la parte industrial, empresarial o bodeguera, se está notando cómo hay más interés, tenemos solicitudes constantes para entrar al grupo biodinámico. Somos bastante complicados, admitimos una por año, esos que admitimos se discuten, tienen que tener los votos de todos los dueños, los que estamos en el grupo. Se pasa toda una revisión, ¿viste? Si cumple los valores morales. Bueno, tenemos una serie de controles internos en esto que son importantes, también que por ahí no se conoce en Buenos Aires. Pero bueno, el mercado local está creciendo, hay mucho interés, está habiendo un recambio hacia consumidores más jóvenes que son mucho más propensos a probar estos vinos y más interesados en el cuidado del medio ambiente, aunque también gente que antes no se interesaba en nada de esto se está interesando, y eso está notándose, pero todavía es muy chico el porcentaje. Es más, te digo, vendemos casi nada en el mercado local, se exporta todo. Como te digo, ahora Estados Unidos se lo está llevando todo, pero durante muchos años se lo llevaba Perú, Brasil, Bélgica, y algún otro que me estoy olvidando ahora. Argentina venderemos de esto un 20%, entre un 15 y un 20% de todo el vino biodinámico que hacemos lo vendemos en Argentina. Que la proporción de ventas, digamos, de toda la bodega, nosotros vendemos un
75% en el mercado local y un 25% en exportaciones, para que se den una idea. Es justamente al revés con el biodinámico. Bueno, acá me preguntabas, que me adelanté, si es un problema de costos o de conciencia de la gente. Mira, la verdad que Chacra de Río Negro, sí. La verdad es que puede ser que sea un tema de costos. Lamentablemente estamos tan reventados económicamente que siempre va a ser un problema de costos para nosotros. De hecho, vender un vino de más de 600 pesos, 500 pesos, ya digamos, es un gran logro, por lo que todos sabemos, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que un vino biodinámico tiene un costo, un know-how, un riesgo mayor, y probablemente sea más caro si querés consumir algo de calidad. Yo soy me inclino mucho a tratar de ampliar hacer más eficiente la producción orgánica para poder ampliar el legado con vinos más, si querés, más varietales, menos complejos. No te voy a poder, está bien, si te traigo el cepillo que me produce 1.500, 4.000 kilos por hectárea, que la tierra cuesta $65.000 la hectárea, bueno, va a ser caro. Ahora, quizás sí puedo hacer este vino en, yo qué sé, en San Martín, bueno, puedo llegar a un costo mucho más amigable con el bolsillo, pero bueno, esos proyectos más grandes, orgánicos, todavía vienen un poco lento. Hay algunas bodegas que se están, bueno, las bodegas grandes están sacando todas líneas orgánicas, y eso está muy bueno, digamos. Y hay bodegas que empezaron hace poco tiempo a tener una participación y que han crecido, pero por el caso de Busquets, que es una bodega también miembro de que no está certificada todavía, en biodinámica, es orgánica, pero viene creciendo a una velocidad increíble, y ha hecho que muchos pues, tengan ganas de pasarse a orgánico. Y eso me parece muy positivo. Este año me han preguntado varios de mis productores si yo qué pienso de pasarse orgánico, y por supuesto sabrán mi respuesta. Eh, pero bueno, para el productor también pasarse orgánico requiere capacitarse, know-how que no tiene, y sobre todo inversión, porque si vas a hacer un viñedo orgánico y tenés un mal cerro, está frito. Ya estaba frito antes, imagínate ahora. O sea, tenés que tener como el ABC de las cosas bien hecho, porque si no, empezás de muchos escalones abajo. Y la bodega Chacra la conozco a Piero Incisa, conozco Noemia también. Tengo un amigo que fue enólogo un tiempo ahí. Nada, son proyectos aislados que no son representativos en el mundo biodinámico para nada, pero que sí son muy representativos como marcas importantes en Buenos Aires. Son vinos muy lindos. A mí me gusta mucho el Pinot de Chacra. Creo que hay Pinot muy buenos acá en Mendoza también, pero bueno, no representa el movimiento para nada. Es una cosa aislada de personas como Noemia, que no existe, ¿no? Que venga un enólogo que se casa con una condesa que pone una bodega que tiene el tamaño de un garage. O sea, pero Creo que vinos Noemia carísimos, igual, bueno, son... ellos cortaron con la certificación biodinámica hace unos años, ¿puede ser? Digamos, la No, no, sostuvieron durante un tiempo y ahora no la tienen, ¿no? Noemia. no es biodinámica, y Chacra tampoco. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay muchos, es un problema que hay muchos que dicen que son únicos que no están certificados. Y eso es un problema. A ver, no debería ser un problema, porque la verdad que la certificación, si vos sincero, sos honesto, no hace falta una certificación para decir que vos sos biodinámico, o que tenés esa filosofía. Pero bueno, lamentablemente, a nivel mundial,
hay que tener un estándar, es decir, porque claro, ahora están de moda los vinos naturales. ¿Y qué es un vino natural? Y bueno, ahora estábamos nosotros un poco diciendo, che, pónganse las pilas, definamos qué es un vino natural, porque si no cualquiera es un vino, todos los vinos son naturales. Es confuso para el consumidor y son temas que nos preocupan a las personas que estamos en esto involucrados porque por ahí justamente confunden y cosas un vino que pensás que es amigable con el medio ambiente y no, amigable no tiene nada. Es natural porque el tipo que lo hizo le puso natural y no le agregó sulfito, pero la uva era convencional. O sea, nada, es una mezcla de cosas que no está buena. Entonces nosotros también estamos empujando, trabajando, haciendo reuniones con el INB para que eso no pase, ¿no? Porque un poco referido a lo que te digo, si no hay un marco, cada uno hace lo que quiere, acá siempre tenemos algún vivo que es más vivo que el otro, y ese es el problema. Pero yo estuve en esos viñedos, son viñedos que son muy, eh, ¿cómo se dice? Extremos. Noemia, un viñedo que está ahí en el Río Negro, hacia el sur, que es un viñedo muy chiquito, que está la casa ahí. Nada, son viñedos que perfectamente pueden ser llevados como orgánico o biodinámico, eh, pero bueno, que no representan. Y el Pepe Syrah siempre fue biodinámico, me dice Martín. Sí, el Pepe Syrah desde 2014, de 2013 fue mi primera cosecha que hice el blend, es 100% de nuestro viñedo del Cepillo, eh, que está hecho 100% con uva biodinámica. Así que desde el 2013 en adelante, seguro. Antes no sé porque no estaba, pero, pero probablemente también. Bueno, tengo que ir despidiendo porque a las 8 se iba la niñera. Así que si quieren hacerme alguna pregunta más, con gusto se las trataré de contestar. Yo me quedó una duda con respecto a lo último que se estaba hablando, que salió en realidad en Europa de la viticultura regenerativa y si eso algo tenía que ver o entraba de alguna forma con todo lo que tiene que ver con lo orgánico, con cobertura de suelos, con lo biodinámico. Se me cortó justo cuando me preguntaste De que la en Europa que viticultura tiene que ver con qué. regenerativa. Viticultura regenerativa. Ah, mira, la verdad que no tengo idea qué es, no lo he escuchado, pero la biodinamia surge en Europa, no, de verdad, en serio, la biodinamia surge como un medio para regenerar el suelo, justamente. De Bien, hecho, está comprobadísimo que la biodinamia, luego de unos años de biodinamia, el suelo cobra vida. En realidad la biodinamia lo que intenta es que los microorganismos, los insectos y el ecosistema se regenere. Y uno de los problemas que tenían en Europa cuando surgió la biodinamia es que habían hecho tan extensiva la producción que habían compactado los suelos, que habían matado la fauna, la flora natural del lugar, y eso había generado la muerte del suelo. Y yo he visto videos en donde te muestran un viñedo que está pasado, digamos, de forma industrializada y un viñedo al lado orgánico y biodinámico. Y claro, mete la pala, la saca, y uno es un suelo que, no tiene, que parece como si fuese piedra pómez, o sea, que parece una un piedra. bloque de ladrillo de estos ¿cómo se llama? No, ya estoy trabado. Bueno, no importa, que parece una cosa estéril, y el otro es un suelo que se ve que está lleno de vida, que se ve más negro, que se ve que tiene por ahí algún insecto. eh, Nada, justamente esto que creo que te referís es eso, es decir, nos dimos cuenta, se dieron cuenta en Europa, por eso esta tendencia viene antes en Europa, que estaban matando los suelos y las plantas necesitan el suelo para nutrirse, tanto como el sol, digamos. Si les saca el sustrato, que se llama, no tienen de dónde crecer. Entonces empezaban a tener un virus, empezaban a tener muerte de viñedos prematura, viñedos que con 10 años estaban destruidos.
Y bueno, eso te jodía la economía. Entonces ahí empezaron a darle pelota a todo esto y empezaron a trabajar para regenerar justamente a través de la biodinamia los suelos. Y bueno, hoy sobre todo cuando estuve en España, no sé, era increíble la cantidad de viñedo orgánico que había. Increíble, te estoy hablando, yo estuve en el 2007. Increíble la cantidad de viñedos que había. Así que, así que sí, yo creo que el FERI está muy relacionado a la biodinámica. Es el camino, es el camino. Bueno, Matías, te libramos entonces, así vas a atender a los vástagos o las vástagas. Te Le voy a hacer la agradecemos. comida rápido. Bien, bien ahí. Bueno, te agradecemos enormemente esta participación, agradecemos a todos los que se acercaron también, buscaron las muestras y participaron de esta charla. La verdad que es un tema interesantísimo, da para hacer una clínica, un taller de muchos encuentros, porque es muy complejo, es muy interesante, y para aquellos que leyeron sobre biodinamia seguramente tuvieron la experiencia de que fue realmente una voladura de cabeza con respecto a cómo miramos nuestro ecosistema, cómo miramos los cultivos y cómo miramos todo lo que nuestra relación, ¿no? con la tierra. Así que bueno, va a dar para mucho más. Estamos esperando hacer una clínica de biodinamia el año que viene desde la AXFA. Así que bueno, si te sumás para algún encuentro estaría buenísimo, Matías, para algún encuentro en mayor profundidad. Bueno, me encantaría. Algún encuentro más ñoño. Me avisan y... Sí, viste que yo me pongo a hablar y no paro. Así que me encanta que si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar y con gusto se las responderé. O por las redes, ahora que todo pasa en las redes, también me pueden buscar ahí y preguntar, que generalmente trato de contestar. Muchas veces me preguntan cosas y voy contestando todo lo que puedo. Así que nada, les mando un beso y un abrazo y nada, nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Matías, Sigo. gracias a todos y nos vemos. Gracias por participar. Chau, chau. Salud. Ya Chao, está, y nos gracias quedamos por todo. nosotros. Ahí está, gracias. Y una cosa, también pueden descargar el calendario.